Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Un saludo ahí, voy a hacer un pequeño libro que acabo de leer. Yo creo que puede ser de riqueza para todos aquellos que nos gustan los temas de filosofía, de su relación con la ciencia. Y me estoy compartiendo. Este, entonces, vamos a darle rápidamente. Bueno, eh, se llama, este libro se llama Filosofía de la Naturaleza. Es del escritor, déjame nomás no sé si se escucha bien. Ok, listo. Bueno, vamos a empezar a darle. El libro que vamos a abordar el día de hoy es de Evandro Agassi. Es un filósofo italiano, eh, profesor de la Universidad Panamericana, y sus principales áreas de estudio son la bioética, la teoría de los sistemas, la lógica, algo de antropología filosófica, y sobre todo los temas de la filosofía del lenguaje y la ciencia. Entonces vamos a abordar un poquito un libro que yo acabo de terminar y me gustaría que ustedes pudieran encontrar. Se llama Filosofía de la Naturaleza, Ciencia y Cosmología. Es de, vuelvo a repetir, Evandro Agassi. Y lo editó y lo imprimió Fondo de Cultura Económica. Como dije, es un filósofo italiano y ha publicado diversos artículos y libros de índole filosófica y principalmente su relación con la ciencia. Yo acabo de leer este trabajo en donde nos lleva a reflexionar en cómo la ciencia y la filosofía, que en ese libro lo llama metafísica, y aquí aborda en su escrito cómo la búsqueda que el hombre tiene por el conocimiento, cómo nos lleva a meditar sobre la relación entre la experiencia y las premisas, entre lo universal y lo particular. Debemos recordar que la filosofía siempre ha tenido una relación muy cercana a la ciencia, y los primeros filósofos también eran científicos, obviamente de ciencia desde su perspectiva y su metodología que ellos tenían, y trataban de explicar desde su racionalidad las cosas naturales, el famoso paso del mito al logos, ¿verdad? Por lo tanto, la ciencia no solamente es una acumulación de datos empíricos, sino que también es la construcción de una odisea, la cual lleva implícita las teorías con las cuales trabajan o trabajamos todos. Y como bien comenta Agassi, la metafísica no puede ser evitada. Y cito, dice, si entendemos la metafísica en el primero de sus dos significados fundamentales, o sea, como explicación de las características más universales de la realidad, la cuestión puede ser contemplada según una luz mucho menos política. Bajo este aspecto, la metafísica aparece como el despliegue de las condiciones generales de la inteligibilidad de la realidad. Y en ese sentido, la metafísica sencillamente no puede ser evitada. Cualquiera que hable de algo en particular debe haber entendido tal cosa de cierto modo, la cual a su vez refleja la comprensión por aparte aquella persona de las otras características más generales de la realidad. Es decir, no solo somos seres que habitan y leen las cosas naturalmente, ni tampoco las conocemos en su totalidad cuando las vemos. O sea, todo tipo de información pasa por el proceso de la interpretación. Y con esto no quiero caer en la cuestión de la posmodernidad de que todo es interpretable, lo que decía Derrida de todo es texto, pero sí debemos reconocer que existe un proceso humano aún en los datos numéricos. Los números son abstracciones mentales, pero cuando le agregamos alguna cosa a ese número, este ya tiene un pedido de interpretación. Es decir, puedo decir dos, pero cuando digo dos manzanas, pues hay que ver si es verde, de qué características tiene, y todas estas cuestiones ya se vuelve a ser un objeto de interpretación. El autor con esto no propone que volvamos al sistema medieval en el que todo ápice de intento científico estaba supeditado a la filosofía. Es más bien
que la ciencia entienda que debe estar reflexionando sobre sus métodos y fundamentos. La idea de Agassi en este libro es que la metafísica y la ciencia tiendan puentes constantemente y comprendan que están en este viaje y están para unir la orilla del pensamiento y del descubrimiento. Y es que a partir de algunas ideas del positivismo se dio a entender que la ciencia era algo objetivo y no tenía premisas intrínsecas. Pero esto mismo, la posmodernidad demostró la gran falsedad de esta idea. Agassi, con la sencillez que escribe en este libro, de veras muy sencillo, lo aclara en un párrafo. Dice: todo proceso de una ciencia cualquiera que haya sido presentada como una liberación de la metafísica ha sido en realidad equivalente al rechazo del marco metafísico particular y a la aceptación, a menudo inconsciente, de otro diferente. Por ejemplo, descartar el determinismo en la física cuántica no significó eliminar todas las perspectivas metafísicas de la microfísica, sino simplemente reemplazar la clásica metafísica determinista de la naturaleza por una nueva metafísica indeterminista. Por tanto, es mucho más razonable estar conscientes de la metafísica que uno tiene y no tener una metafísica sin saberlo. Cierro cita. Esto me recordó un poco al espíritu de la época de la teología liberal, donde se decía que descubríamos la verdad detrás de las escrituras por medio de la metodología de la ciencia. Pero al final, estos mismos, como varios hemos leído, fueron encerrados sin darse cuenta de sus propias presuposiciones. Ahora, las ideas de repulsión de un lado o de otro están originadas por sus posiciones que afectan en cómo comprendemos que trabajan estas áreas del conocimiento. Por ejemplo, algunos siguen creyendo que la metafísica es pura especulación o que la ciencia es pura experiencia originaria. La relación entre las premisas y la realidad debe ser análoga. El realismo y el constructivismo son gigantes que reclaman poder interpretar la realidad, pero en estos dos puertos, si llegamos a unirlos de una manera natural, podremos tener una visión más completa de la verdad. Darnos cuenta que una verdad no se construye o que simplemente ya está para encontrarse, sino que se va revelando gradualmente. Esto me recuerda un poquito al concepto que tenían los filósofos griegos acerca de la verdad aletheia, que significa era algo que se iba revelando. Ahora, en la lucha, que para el autor es algo sin sentido, entre las diferentes metodologías de investigación que tiene el ser humano, debemos recordar que la metafísica no es una especulación dogmática a priori. Solamente, como Hawkins, que dijo que la filosofía estaba muerta, o sea, alguien que ignora la filosofía diría semejante estupidez, sino que lo que le interesa a la metafísica es la elaboración de conceptos más que la formulación de dogmas. Ahora, en la misma ciencia existen conceptos inmateriales que se utilizan para explicar realidades materiales y son conceptos que se necesitan para llegar a ciertas conclusiones. Agassi nos ayuda bastante con esta cita del libro. Dice: cuando en física se introducen partículas elementales, no se admiten porque han sido vistas u observadas, sino porque hay necesidad de ellas a fin de explicar lo que se ve o se observa. En general, esto es cierto para todas las construcciones teóricas de la ciencia, y no solo de la física. Estas construcciones no son inducidas ni deducidas de la experiencia de los sentidos, sino que inferidas esencialmente como causas de los fenómenos observables. Si estos han de ser comprensibles en el ámbito del espíritu general adoptado inicialmente. Ahora, cierro cita. Ahora, en la ciencia prevalecen dos tipos de conocimiento. El conocimiento inmediato, que es el conocimiento empírico de las cosas, y el otro es el conocimiento argumentativo, que es el conocimiento que formamos a partir de las teorías. Un poquito la lucha que tuvo la filosofía en algún tiempo entre Hume y entre los empiristas y los racionalistas, ¿verdad? Hasta que llegó Kant y obviamente hace lo que se llama el criticismo, que a final de cuentas sigue siendo una forma de idealismo, ¿eh? Pero según Agassi debemos agregar otro conocimiento, el conocimiento por reflexión,
que es el que se obtiene mediante el filtro crítico de los cuadros intelectuales, es decir, las premisas o principios de nuestros esquemas metafísicos. Ahora, la ciencia, al asumir premisas, no pierde su objetividad. Eso es algo que a veces se ha tratado en varias ocasiones. Y es que todos tenemos premisas o necesitamos premisas o aunque no las vamos a diferir, las tenemos. Vuelvo a repetir, la ciencia al asumir premisas no pierde subjetividad, que no es lo mismo que neutralidad, eso hay que decirlo de alguna manera, sino que al investir la investigación descubre que las premisas asumidas muchas veces no funcionan en el cuadro de la investigación que está haciendo. En ese sentido, la ciencia tiene que cambiar las premisas primeramente asumidas. O sea, lo que decía Popper de la falsación, o sea, van cambiando la manera de la metodología. Hay veces que ciertas metodologías no van a servir para el propósito que se quiere llegar. Es como querer hacer un experimento científico sobre la historia. No la podemos repetir. Entonces tenemos que utilizar otra metodología para investigar el hecho. Ahora, la ciencia, al reflexionar sobre los primeros principios, ¿no está haciendo filosofía? Esta pregunta nos lleva a plantearnos nuevamente la relación entre filosofía y ciencia. Agassi nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las leyes científicas y la posibilidad de llegar a las verdades objetivas. Ya que por un lado la ciencia pregunta por las cosas, pero la metafísica sobre la esencia de las cosas y su existencia. Y estos dos abordajes se entrelazan constantemente buscando qué subyace sobre la realidad misma. Ahora, algunos acusan a la filosofía de siempre abordar los mismos problemas y no salir de ello. Pero obviamente solo alguien que no conoce la historia de la filosofía diría esto. El avance de la investigación filosófica conlleva otro tipo de desarrollos. La filosofía, aunque avance, siempre trata de repensar el tema, pero al ver alguna conclusión en el pasado, puede llegar a la conclusión final de que es erróneo y vuelve atrás. Y es por eso que da la sensación de avanzar y luego retroceder constantemente. Sé que en un mundo lleno de insaciable sed de querer ir hacia algún lado, a veces dar algunos pasos atrás parece ilógico. Más también esto podemos decir de la ciencia. La ciencia no es meramente un acumulado de datos y hechos, sino que es una búsqueda desesperada y apasionada por la verdad. Un intento valiente por descifrar los misterios insondables del universo. Dice Agassi sobre este punto: la metafísica se halla en una perpetua mutación, porque nuestro conocimiento de la realidad se despliega con el tiempo conforme se van descubriendo nuevas dimensiones. La filosofía nos debe llevar a una meditación constante y profunda, y en conjunto con la ciencia, sobre la naturaleza del ser y del devenir, explorando cómo las cosas llegan a ser y por qué existen. Agassi nos lleva a advertir que la filosofía no debe de dejar su intención de explicar la realidad, como algunos de los últimos filósofos lo han hecho, sino que debe pensar sobre la permanencia y el cambio y por qué permanecen y cambian las cosas. Ahora, la filosofía no debe dejar la búsqueda de la verdad en totalidad a la ciencia, ya que esto dejaría al hombre cojo de un lado. Debemos de pensar que tenemos en la ciencia una herramienta poderosa, pero de nada sirve tenerla si no sabemos cómo usarla correctamente. En las últimas páginas del libro, Agassi reflexiona sobre las implicaciones éticas de nuestros descubrimientos científicos. La ciencia, como un Prometeo moderno, trae el fuego del conocimiento, pero sin nada en que contenerlo, nos va a terminar por quemar. La metafísica, en su silenciosa profundidad, nos debe recordar la trascendencia de nuestras acciones en el vasto tejido de la existencia humana. Filosofía de la naturaleza es en esencia un canto a la curiosidad humana
y a nuestro eterno anhelo de comprender el cosmos. El filósofo italiano nos recuerda que la búsqueda de la verdad es tanto como ciencia como un arte. Como decía Mauricio Beuchot acerca de la interpretación, una danza eterna entre la razón y el misterio y una exploración profunda de los cimientos metafísicos que sostienen nuestra realidad. En cada página encontramos la lucha del espíritu humano y una lucha que es a la vez trágica y sublime y reflejando la esencia misma de nuestra propia existencia en este vasto, amplio y misterioso universo. Les recomiendo este libro, Filosofía de la Naturaleza, de Evandro Agassi, de Fondo de Cultura Económica. Debe encontrarlo en la mayoría de las librerías que pueden existir en el país, no es bastante caro, yo creo que anda a andar sobre unos 180, 200 pesos. Si tiene alguna duda, alguna pregunta, puede dejarlo ahí en la caja de los comentarios. Estamos aquí para servirle. Dios les bendiga.